Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kai y el día de hoy les quiero contar una historia un poco vergonzosa, pero al mismo tiempo desagradable. Bueno, esta historia que les quiero contar es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Y se trata sobre un chico, pero no voy a decir su nombre real, así es que vamos a ponerle Joaquín. Bueno, todo comenzó cuando yo estaba en la secundaria y una amiga que tenía me presentó a Joaquín. Ella me lo presentó porque a Joaquín le gustaba mucho el anime como a mí, entonces se le hizo muy padre presentármelo para así yo tener como que un amigo con quien platicar de esos temas y así. Entonces, a mí Joaquín se me hizo una persona muy padre al principio, pero yo me acuerdo que después de como 3 días de conocernos, él me mandó una solicitud en Facebook, ni siquiera sé cómo me encontró. Y ya pues yo la acepté por buena onda y platicábamos cuando llegábamos de la escuela y así. Él no iba en el mismo salón que yo, entonces el único momento que podíamos platicar en la escuela pues era en receso. Entonces cuando llegábamos a nuestras casas, pues él también me mandaba mensaje y así, ¿no? Todo normal, se puede decir. Después de platicar como un mes con él, me di cuenta que él era una persona que le gustaba ser como muy competitiva, algo así. Cada que hablábamos de un anime o así, a él le gustaba decir como que él sabía más, ¿no? O sea, si yo ya había visto un anime, él lo había visto 3 veces y mejor y no sé, o sea, no sé si me explico, era una persona que si tú sabías de algo, él le sabía el triple. Entonces dije, pues, como que no me agradó mucho y dije, bueno, pues ya no quiero juntarme tanto con él. Y cuando yo dejé de juntarme con él o como que lo evadía, él me mandaba mensajes, me decía que por qué ya no le hablaba o por qué ya no nos juntábamos en receso con él y así. Y pues yo le decía que porque pues también tenía otros amigos, ¿no? Total, que casi siempre que yo llegaba a mi casa ya tenía un mensaje de él diciéndome, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, hola, bien. O sea, trataba de ser como lo más amable posible. Y llegó un punto en el que todos los días me mandaba mensaje temprano y en la tarde. Y sí me hartó, entonces había veces que yo no le contestaba. Y cuando no le contestaba, él me decía que por qué no le contestaba. Y sí fue un poquito estresante tenerlo siempre ahí. Entonces lo borré de mi Facebook, lo cual no fue ninguna solución porque como a la semana creo se hizo otro Facebook y me mandó solicitud. Entonces a mí ahí fue cuando se me hizo como que me cayó el 20. Dije, pues esta persona está siendo muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy insistente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que no lo acepté y cada que lo veía en la escuela como que trataba de evadirlo, pero él a fuerza estaba ahí hablándome. Total que un día, cuando yo llegué a la escuela, él me dio una carta y un dibujo y no lo abrí hasta que yo llegué al salón. Era un dibujo de una rosa, muy feo, por cierto, dibujaba horrible, él creía que dibujaba muy bien, pero no, dibujaba horrible. Y en la carta decía que yo le gustaba mucho, que sí podía ser su novia y así. Entonces a mí me sacó todavía más de onda, dije, ¿por qué? ¿No? Lo dejé ahí y después como de unos días él me mandó un mensaje del otro Facebook que se hizo diciéndome que si me había gustado el regalo que me había hecho, a lo cual yo no le contesté el mensaje y después de unos días siguientes él me seguía mandando mensaje y dije, bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es hablarle, ser lo más cortante o mostrarle que de verdad no quiero nada con él. Acepté sus mensajes, platicamos un poquito, a lo cual eso hizo como que yo lo ilusionara más, a lo mejor creo que fue mi error. Y él, no sé,
Cada que me veía en la escuela llegaba y me abrazaba o me quería saludar de beso, lo cual era demasiado incómodo. Y dije, bueno, ya, o sea, de plano ya, no le voy a hablar ni por ser amable ni nada. Después de eso, yo me daba cuenta que cada que yo iba como al baño o a comprar algo, me lo encontraba. O sea, estaba en todos los lugares a donde yo iba y ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo quitármelo de encima. Y decidí dejarlo así. Dije, mejor ya si un día llega y me habla, le voy a decir las cosas como son, ¿no? Que ya quiero que me deje en paz y fin. Total, que un día yo me acuerdo que fui al baño y cuando yo salí del baño, ahí estaba Joaquín. Y ya, dije, bueno, simplemente voy a pasar lo más lejos posible y ya. Él me dijo, hola. Y aquí va lo más horrible, lo más vergonzoso de todo. Me acuerdo que yo le dije, hola, ¿no? Y lo que él hizo, o sea, lo más asqueroso que me hizo, que me da muchísima pena contarlo, él nada más se le hizo demasiado fácil agarrarme el pecho y correr. O sea, después de eso yo me acuerdo que yo traía una sensación muy grande de asco, de pena, de vergüenza y no sabía qué hacer. Nada más lo único que hice fue irme a mi salón y no le conté a nadie porque me daba muchísima pena y pues hasta ahí se quedó. Después de eso, como a la semana siguiente, me lo volví a encontrar en receso e hizo exactamente lo mismo. Lo mismo. No sé, yo creo que como se dio cuenta que yo no hice nada la primera vez, pues se le hizo muy fácil volver a hacerlo. Y volvió a pasar lo mismo conmigo, yo no sabía qué hacer, ni qué decirle o a quién decirle. Me arrepiento tanto por no haberle dicho a un maestro en ese momento. Y lo volví a dejar pasar. Después de eso, yo de verdad ya no podía con el asco que me hacía sentir esta persona. Y lo bueno de todo fue que él salió de la escuela porque él era un año mayor que yo. Entonces él ya había entrado a la prepa, yo me seguí quedando ahí en la secundaria. Y dije, bueno, ya, terminó la tortura. Y yo estaba bien con mi vida, todo iba bien, hasta que después de un tiempo él me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que si nos podíamos ver para hablar las cosas y todo eso. Y yo dije, o sea, ¿es en serio que cree que yo voy a ir a verlo? Entonces lo único que hice fue ignorar sus mensajes y ya. No sé, para unos 3 meses siguientes, él me mandó un mensaje muy grande, muy largo. Si encuentro una captura de esos mensajes, se las voy a estar dejando por aquí, diciéndome que me pedía perdón por lo que había hecho, que porque yo le gustaba mucho, que lo traía vuelto loco y cosas muy tontas. Y yo lo dejé en visto y después me volvió a mandar un mensaje diciéndome que ya sabía que yo había visto ese mensaje y que por qué no le contestaba. Entonces dije, pues esta persona sigue siendo igual, ni siquiera me pasó por la cabeza considerar perdonarlo. Tiempo después, un día que yo llegué a mi casa y abrí mi Facebook, me di cuenta que tenía muchas notificaciones de él. Y era porque yo tenía unas cuantas fotos públicas en mi Facebook. Entonces en todas las fotos me había comentado una canción pidiéndome perdón. A lo cual dije, no, de verdad ya no puedo más con esto. Y lo volví a bloquear. Y después de un tiempo me llegó un mensaje en mi Instagram también. Yo no sé si era de él, ahí sí él ya no había puesto su nombre ni nada de eso. Eran puros números, decía usuario tal. Y ya,
Le conté a un amigo de esto, lo cual él se enojó demasiado y él fue el que le mandó un mensaje diciéndole que que me dejara ya en paz, y él nada más lo dejó en visto. Y bueno, después de esto creo que este sujeto la captó bien y ya no volvió a molestarme, lo cual fue genial, fue lo más hermoso que me ha pasado. Nada más que después de eso me lo volví a encontrar una vez en la calle y yo creo que él se dio cuenta de que había hecho demasiado mal, y me acuerdo que hasta él se cruzó la avenida para no tener contacto conmigo. Y bueno, pues así termina esta historia. La verdad es que fue demasiado difícil para mí contarla porque me daba mucha vergüenza contar esa parte tan vergonzosa. Y pues nada, chicos, espero que esta historia les haya gustado. Si fue así, regálenme un like, coméntenme algo en la parte de acá abajo y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.